para que nos cuente acerca de la postura con que su bloque participó en la sesión de ayer, el porqué de la abstención a la hora de votar y cómo fue el entre bambalinas de esa sesión. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, ayer se celebró esta sesión extraordinaria para tratar ese proyecto de ordenanza que tenía como objetivo retrotraer, digamos, las tasas al 2025, la ordenanza fiscal impositiva, a la cual está ligada también el presupuesto, con lo cual se maneja el Ejecutivo Municipal, y a la cual nosotros siempre decimos que desde una posición responsable debemos tener ese objetivo al momento de votar, siempre y cuando, y obviamente teniendo en cuenta y siempre supervisando que la prestación, digamos, que el pago de la tasa sea con una contraprestación de servicios. Este proyecto, que fue presentado por Acción por el Desarrollo, este bloque liderado por Marita Yeriti, que se trató en comisión, se propuso en comisión y se pudo percibir de parte de nuestro bloque que sí había algunas falencias, sobre todo con respecto al fondo de salud en cuanto a la distribución, o sea, cómo se contempla en forma progresiva cómo se iba a pagar, digamos, ese fondo. Veíamos esa falencia y dijimos, bueno, es la posibilidad que por ahí podemos contribuir y modificar dos artículos, la impositiva. Una sería esa con respecto al fondo, la forma progresiva de pago de esa tasa, de ese fondo, y la otra sería premiar a los contribuyentes que pagaran en forma anticipada o que pagaran en tiempo y forma. Una modalidad de una baja de un 15%, bueno, los tengo acá, que ya la fecha no sería ni importante ni relevante porque se desaprobó y no fue aceptado. Eso se trató en comisión, Daniela Monzón lo planteó ante algunos de los concejales que se encontraban en ese momento, incluso ante la autora del proyecto, lo cual nosotros lo que hicimos fue presentarlo mediante una moción en el día de ayer, en el Consejo Deliberante, en el marco de la sesión, un derecho adquirido de todos los bloques, presentar las mociones, se pidió un cuarto intermedio, se votó el cuarto intermedio, que se podía haber pasado a comisión o se puede tratar en el seno de esa sesión. La autora del proyecto consideró que se iba a tratar en el seno de la sesión. La cuestión que lo que pudimos ver fue que se miraron 2 segundos, se hizo este movimiento, nunca se leyeron las modificaciones que nosotros presentamos y automáticamente se terminó ese cuarto intermedio lo más rápido que se pudo y dijo que no aceptaba las modificaciones que nosotros habíamos propuesto. Por lo cual nosotros consideramos que nunca estuvo la intención ni de bajar las tasas, ni de aceptar las propuestas también de este sector, y la realidad que fue una puesta en escena, por lo cual consideramos que nuestra participación no tenía sentido, que nuestro trabajo no había sido considerado. ¿Puesta en escena para qué o para quién? Para el público, en realidad, para hacerle creer a la gente que se iba a votar una ordenanza o poner en evidencia alguna cuestión que la realidad que no desconocemos, porque nosotros como oposición somos responsables. Se votó una ordenanza fiscal impositiva en el 2025, viene acá de un presupuesto, hay que cumplir con determinadas cuestiones y pedimos que se cierre el basural a cielo abierto, pedimos que se reabra la oficina de adicciones, o sea, si estamos pidiendo también y pedimos por proyectos de ordenanza en el Consejo que se cumpla con determinadas cuestiones o que se presten determinados servicios, también tenemos que velar que se cuenten con los recursos necesarios para que el Ejecutivo lo pueda hacer. No podemos ser tan irresponsables en ese sentido. Sí veíamos la falencia en cuanto a determinadas cuestiones que fue las que planteamos como modificación, sobre todo para incentivar el pago, porque una de las cuestiones que se trató es que la falta de pago del contribuyente, que menos del 50% paga, que siempre se recae sobre los mismos contribuyentes. Entonces, las falencias tenían que ver con vacíos que se creaban o con errores en la redacción. No, la falencia... Cuestiones técnicas, puramente técnicas. No, yo lo que digo con respecto a la falencia en el cobro de las tasas es una cuestión histórica. Entonces se trataban en el Consejo, y era un tema que debatíamos todos los concejales, es la falta de cobrabilidad,
que eso tiene que ver con la credibilidad de las diferentes gestiones. Y lo vimos en la gestión anterior, lo vemos en esta gestión, y siempre se dice que recae sobre los mismos contribuyentes, que no supera el 50% del pago. Entonces, bueno, nosotros desde La Libertad Avanza, para tratar de sumar a ese proyecto que la doctora Giolitti había presentado, pedimos la incorporación de esos artículos como una manera de incentivar al ciudadano que pague las tasas y que sea premiado en caso de que lo pague en forma anticipada y demás. Y ordenar cómo se paga con respecto al fondo de salud. Bueno, no fueron aceptadas, no fueron ni siquiera leídas. La verdad que consideramos que no había intención de que nosotros acompañáramos su proyecto, y tampoco había intención de que fueran aceptadas nuestras propuestas. ¿Las modificaciones tenían que ver con o buscaban contribuir al espíritu de la ordenanza? Por supuesto, aumentar, porque era esta, digamos la... ¿No alterar en esencia lo propuesto por Giolitti? No, en realidad se modificaban, te digo abiertamente, el artículo 270 por un lado y el artículo 37 se modificaban porque era una forma de incentivar el pago, que era lo que todos decíamos, que menos del 50% del contribuyente está pagando las tasas. Bueno, busquémosle la forma de que mayor cantidad de gente pague las tasas municipales. Eso va a servir para que el Ejecutivo no siga aumentando las tasas y que los servicios se presten en debida forma. No fue aceptado. El motivo no lo dijo. Dijo simplemente que lo presentemos en otro momento. ¿Usted qué sospecha? Que fue una puesta en escena, que no tuvo intención de que acompañáramos su proyecto. Que la realidad que habría que preguntarle a ella qué era lo que buscaba. Porque la realidad que nos quedamos sin... en ese momento nos dimos cuenta que todo era una fábula, que la realidad que el interés sobre la baja de las tasas no existía, que el interés esencial que tenemos que tener los concejales de proteger y de proveer, que se presten los servicios, que la gente esté conforme con la prestación de los mismos, que no obviamente que no se le saque del bolsillo de más al contribuyente si no se presta un servicio eficiente. Todo eso no primó. La empatía con la gente no estuvo ayer. Eso fue lo que vimos nosotros. Y que la realidad que lo que trató de hacer por ahí es exponer a La Libertad Avanza para ver si votábamos o no con el Ejecutivo. No pensó tal vez que íbamos a llevar una propuesta. La verdad que fue una puesta en escena. El motivo, la finalidad del circo lo tendría que explicar la doctora Giolitti, que votó en el 2024. Bueno, si la tuvo, no lo va a hacer. En el 2024 votó casi el 70% de aumento de las tasas. Solo ella sabrá por qué lo hizo. ¿Y por qué en el 2024 sí votó aumento de tasas? ¿Y por qué no levantó la mano cuando La Libertad Avanza quiso interpelar al intendente por los superproveedores, por aquellas cuentas o aquellas partidas que el secretario de gobierno saliente, que salió por la ventana sin dar explicaciones, no tuvimos la oportunidad de saber por intermedio del intendente o el funcionario que designara por qué ocurrió eso, porque el Tribunal de Cuentas instó a que en el término de 15 días revean la situación de tener proveedores inscritos en la municipalidad y no inscritos en la FIP. O sea, un montón de cuestiones que necesitábamos que el Ejecutivo nos explicara y le explicara a los ciudadanos de cómo estaba gastando el dinero de todos los bragadenses. La única que bajó el pulgar fue la doctora Giolitti, hoy preocupada por el aumento de tasas. Pero en el 2024 no se preocupó por el aumento de tasas, sino que levantó la mano para que se aumentara, casi un 170%, y también que no se interpelara al intendente. Entonces, ¿alguien expuso todo eso en la noche, en la mañana de ayer? Nosotros lo que hicimos fue, fuimos con otra metodología, porque la realidad es que fuimos a plantear nuestras incorporación al proyecto, a mejorar la cobrabilidad, a que no se vuelva a pedir un aumento de tasas. Creímos que por ser oposición, por tener alguna cierta coincidencia en un montón de cuestiones, iban a incorporar nuestras modificaciones e íbamos a votar la oposición todos juntos. La verdad que en un momento pensamos que eso iba a ocurrir. Le dijo, la verdad que yo no la vi leer en nuestro proyecto. Sí estaba enterada porque en comisión Daniela Monzón lo planteó. O sea que no es que no se sabía. Desconocía. No se desconocía, ni por ella ni por otros concejales que votaron juntamente con ella.
Sin embargo, no se votó, pidió que lo presentáramos en otro momento, como si fuera algo descolgado, que no tenía nada que ver con su proyecto, que no le interesaba. Claramente quedó porque no dio ninguna otra explicación ni fundamento, y levantó la voz en representación del resto de los concejales que la acompañaron, y nuestras propuestas quedaron afuera. Entonces consideramos que en ese momento era momento de abstenernos en una votación de un circo mediático en el cual no queríamos participar, pero obviamente por razones de responsabilidad cívica debíamos estar en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿cómo quedó finalmente desaprobado? Por supuesto, que cumplió el objetivo que quería. Ella quería que su proyecto sea desaprobado. Así que cumplió, evidentemente, su objetivo lo cumplió. Bueno, Andrés Dundray, concejal, con la sesión de ayer miércoles por la mañana, usted tuvo su bautizo de fuego, ¿no? ¿Cómo se sintió? No sé qué imagen tenía de la política o del consejo hasta ahora. Bueno, buen día para todos. Sí, ayer fue una sesión intensa. La verdad que con muchas herramientas, con muchas... fueron muchas cosas en una mañana, en poquitas horas. Nosotros, ya como contó Paola, habíamos ido con una propuesta que reformulaba un par de artículos que creíamos nosotros que era lo necesario para que salga el proyecto de la concejal Geliti. Bueno, eso no fue tomado en cuenta, ni siquiera como dice Paola, ni siquiera fue leído. Así que bueno, nos sorprendió. A mí, sinceramente, siguiendo tu pregunta, me sorprendió porque creíamos que sumábamos al proyecto de ellos, pero bueno, sí, por lo visto las intenciones eran otras, y lo que me termina sorprendiendo, siguiendo a tu pregunta, es eso. Uno siempre cree que en las buenas intenciones de la gente, pero por lo visto ayer eso no primó, así que bueno, ya te digo, fue una sesión intensa, una sesión que a mí me sirvió muchísimo personalmente, porque bueno, uno que como bien vos decís es nuevo en esto, necesita aprender, y bueno, yo aprendo todos los días desde Paola, que ya estuvo en el rubro, desde nuestra Daniela Monzón, así que bueno, aprendiendo. Y ayer creo que fue una sesión que me llevé, por suerte, un montón de cosas a mi casa, y después, bueno, lo charlo con la gente que más sabe, y bueno, creemos todos que fue una sesión interesante, una sesión intensa, y una sesión en donde pone las cosas en su lugar, ¿no? En donde cada uno ve verdaderamente quién es oposición, quién es oposición constructiva, y quién está del lado del Ejecutivo intentando embarrar la cancha, ¿no? Bueno, para quienes no lo conocen tanto, dígame, Andrés, ¿qué intereses, principios y ambiciones lo mueven? A mí los intereses no son particulares, son pensando en lo social, en la sociedad. A mí, sinceramente, soy profesor de educación física, me gusta estar siempre con la gente. Trabajé muchísimo con adultos mayores, me gusta escuchar, y bueno, y lo que dijimos en campaña fue algo que verdaderamente sentimos y que lo llevamos adelante, que fue ir por los barrios, que es presenciar los cuarteles, y lo seguimos haciendo. Así que bueno, trabajando cerca del deporte, porque es lo que me lleva con mi profesión, trabajando cerca de los adultos mayores. Por eso ahora estamos ahí trabajando en un proyecto con Daniela Monzón, a ver si lo podemos sacar desde nuestro lado, desde nuestro bloque, que con respecto a los adultos mayores. También estuvo Paola con Daniela Almechita, que te comentaba el otro día, que también asistieron a la radio, haciendo algunas donaciones para un equipo de hockey, para un centro de jubilados, para un centro de jubilados que se relaciona con el tejo. Así que anduvieron por allá, relacionados con el deporte. Estuvimos en el barrio Fonavi también hace un par de meses. Así que bueno, trabajando. Lo que me moviliza es eso, es trabajar para cerca del deporte, cerca de los adultos mayores, y bueno, y acompañar y aprender, ¿no? Desde el lado que me toque.
¿Están así como lo presentan? La Libertad Avanza no está de acuerdo con que se continúen las obras del polideportivo. Se lo pregunto porque además de concejal, como bien dijo usted, está muy relacionado con el deporte, con la actividad deportiva en sí. Sí, no, lo que creemos nosotros es que hay una falencia enorme desde el lado de políticas deportivas en nuestra ciudad. Y el otro día lo escuchaba al director de deporte diciendo que no podía, que no podían ejecutar ellos políticas deportivas porque no tienen un espacio. Y lo que estamos en contra nosotros es, creo que espacio en nuestra ciudad hay por todos lados y hay buenas intenciones de hacer políticas deportivas, se pueden ejecutar y no hace falta que se termine un polideportivo para ejecutar las políticas deportivas. Creo que en nuestra ciudad ha habido un montón de políticas interesantes que se han hecho y hay un montón de políticas que se pueden realizar también y no tiene nada que ver con un espacio deportivo. Creo que la prioridad es que estamos en un momento para establecer diferentes prioridades y ante la falta de un montón de proyectos de política deportiva creo que la prioridad tiene que ir ahí, a ejecutar diferentes políticas deportivas. Si se termina el polideportivo, bueno, sería buenísimo, pero sería un plan B, digamos, a lo que viene faltando, ¿no? Sí. Bien. Alcina, ya sabemos que usted no es contadora ni economista, pero también sabemos que vive en la ciudad y mueve sus dineros dentro de ella. Por esto último, me animo a preguntarle qué opina sobre la política económica y fiscal de los Barengui, ¿sí? Por donde estos deciden poner la plata y el tipo de tasas que mantienen, crean y cobran. Sí, la realidad es que yo no estoy de acuerdo con la gestión en sí misma. Puntualmente Sí, le pregunto por la puntualmente, política económica y fiscal. por la política económica y fiscal, en realidad, lo que yo tengo que, como concejal, principalmente, es la obligación de no trabajar coactivamente para desfinanciar un Estado, sea Barengui y sea cualquier gobierno. Ahora, la política fiscal, los gastos y las prioridades que establece el intendente son pura y exclusivamente su responsabilidad. El pueblo le ha dado ese lugar y se respetan. Lo que no significa que esté de acuerdo. No estoy de acuerdo con el orden de prioridades que tiene. Para nosotros la prioridad es la salud. Obviamente que el polideportivo sería fantástico tenerlo, pero sabemos también que hay un fondo educativo que también debería ser utilizado como corresponde. Sabemos que hay muchas escuelas que necesitan ser refaccionadas. Sabemos que hay muchos chicos que no tienen transporte para escolarizarse. Y sabemos que el hospital necesita ser habilitado. Y sabemos que tenemos una política social con un desfasaje importantísimo. Entonces, si vos me preguntás cómo gasta el dinero, cómo lo administra, y no estoy de acuerdo. Por eso nuestra obligación es, por un lado que tenga una política tributaria que le permita financiar y de otorgar y prestar los servicios básicos para que todos los ciudadanos podamos vivir en una ciudad dignamente. Y en segundo lugar tenemos la obligación de controlar cómo gasta. Entonces, de aquí en más viene esa función específica que tiene el concejal, controlar cómo va gastando el intendente el dinero hasta llegar a lo que es la rendición de cuentas. Ahí nos volveremos a ver y ahí volveremos a hablar del tema. Y si es necesario para nosotros pedir la interpelación, lo vamos a volver a hacer y esperamos contar con los votos. Bueno, tengo que ir cerrando. Ahí leí que el gobierno planea reestructurar el Ministerio del Interior, ¿sí? El equivalente a nivel local de lo que es una Secretaría de Gobierno. El cargo que dicen que usted va a ocupar en caso de que Monzón sea intendenta. Sí, falta para eso. Nosotros estamos abocados a un proyecto de gobierno ordenado y responsable, en realidad con un proyecto que abarque todas las áreas y, como siempre digo, vivir en un grado distinto que estamos soñando hace mucho. El lugar que a mí me toque, si Daniela es intendente y si ella quiere serlo, será el que ella decida que yo cumpla en ese momento, así que estoy a disposición porque tenemos un proyecto en común, tenemos aspiraciones en común desde hace muchos tiempos y soñamos juntas de llevarlos adelante junto
con Andrés y todo el equipo que siempre nos ha acompañado. Así que para mí va a ser indiferente el lugar. Del lugar que me toque, allí estaré para trabajar para mi comunidad. No se la veo, yo no la veo en los demás medios. ¿No le invitan demasiado o me parece a mí? Sí, me invitan, sí. Lo que pasa es que por ahí necesitaba, desde las elecciones hacia aquí, un impas por ahí, en realidad por cuestiones de salud y demás. Así que tuve que reorganizar mi vida porque yo soy una trabajadora también, no vivo de la política y bueno, después de las elecciones nos tuvimos que reorganizar un poco. No creo tener problemas con ningún espacio político, no tengo problemas y diferencias, pero ni tampoco con ningún medio. Pero sí, he sido invitada, no obviamente en forma constante. No me parece tampoco sano estar todo el tiempo en los medios, sino cuando se requiere. Por eso agradezco tu invitación, porque hoy requería que yo estuviera y diera mi testimonio acerca de la sesión. Y me parece estar y dar mis opiniones o mis respuestas o mis proyectos en los momentos que sea necesario. O sea que no soy demasiado fan de la publicidad, pero me gusta mucho recorrer las calles, hablar con la gente, recoger testimonios y eso explayarlo en el Consejo Deliberante, que es lo que estamos haciendo, y a partir de ahora en más tenemos un trabajo arduo porque bueno, tenemos muchos proyectos por delante y estamos trabajando con la gente y pronto te vamos a dar un listado de todos los proyectos que vamos a presentar en el Consejo Deliberante. Espero enterarme porque la gacetilla no me llegó a mí. Bueno, la gacetilla, yo te la voy a pasar. Estamos como medio a contramano, pero ya te la voy a pasar en este mismo momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Por como favor, siempre. a ustedes. Adiós.